A ver. Ya. Ok, entonces vamos a continuar en el posgrado de Ciencias Químico-Biológicas, que tiene maestría en Ciencias Biomédicas y doctorado también en Ciencias Biomédicas. Los profesores del núcleo académico nos dimos a la tarea en reunión colegiada de hacer una guía para la elaboración del protocolo de investigación, la cual, como ven, tiene estos puntos y van en ese orden. El título, el índice, el marco teórico, el planteamiento del problema, la justificación, hipótesis, objetivos, el diseño, el cronograma, los anexos y las referencias. Entonces, un protocolo completo debe tener todos estos puntos y en esa secuencia se construye. En la licenciatura de químico, biólogo, parasitólogo, se desarrolla este protocolo con esos puntos durante todo un semestre. Y en la maestría en ciencias biomédicas se desarrolla durante un semestre como proyecto de investigación. Y en ambas programas educativos tiene la misma estructura. Lo que hace la diferencia es el nivel. Es el nivel en el que se enseña. Entonces, estos son los puntos que debe contemplar un proyecto de investigación. Aquí le decimos protocolo porque lo tenemos que desarrollar. Okay. No, no se agarra aquí, ¿verdad? En lo anterior. Sí, por aquí. Con los temas de otros ponentes muy breve, nada más para darle contexto a esta conferencia, en los que se incluyen los puntos que me tocan. Entonces, hablemos del título. El título del proyecto es el nombre que recibe el protocolo y reúne algunas características. El título debe ser conciso, descriptivo, indicativo de la investigación a realizar. Y de preferencia se construye con 20 palabras, promedio. Puede tener menos o 3 o 4 o 5 más. Lo deseable son 20. El título describe directamente el objetivo de estudio y la metodología. Eso debe estar en el título. Dice evitar en lo posible el empleo de términos confusos y abreviaciones. Debe ser atractivo para el lector, dado que se publica, evitar sensacionalismos y generalmente dentro del título están las palabras clave de los artículos, del artículo que se pretende publicar. Yo lo puedo cambiar yo de ahí, pero No. de algunos títulos. Este es, como ven, un artículo que se refiere al tema que estamos tratando, una guía para la elaboración de un protocolo de investigación. Todos los artículos empiezan con un resumen o un abstract en inglés. Y dentro del resumen encontramos los objetivos. Entonces,
En este artículo subrayé el objetivo y es que el artículo se propone explicar sencilla y detalladamente la estructura del protocolo de investigación y tiene por objetivo ser una guía para el desarrollo de nuevos proyectos. Entonces, este es otro ejemplo, es un artículo que publicamos y dentro del abstract, que es un solo párrafo, está el objetivo. Como ven o van a ver, el objetivo siempre está al final del resumen. Hay más de una manera de proponer el resumen y aunque no se note, dentro del texto está la introducción, el objetivo, la metodología y los resultados. Este artículo entonces dice, permitirá las evaluaciones clínicas y epidemiológicas del medio ambiente debido al riesgo potencial asociado a las infecciones oportunistas y a la resistencia en bacterias que están dentro de los hospitales y causan infecciones intrahospitalarias. Okay. ¿Cuál es esa? El que sigue. Ese es. Ya no le puedo cambiar. No. O sea, es que no sigue la dinámica. Ahí en la compu sí, pero en la proyección no. De artículo y como ven, pues dentro del título, el título va a ser el director de orquesta de un proyecto de investigación. Debe tener los criterios o puntos que ya mencioné. Y entonces, como ven, este título también incluye el tipo de estudio que es observacional. A diferencia de los experimentales donde manipulamos variables, los observacionales solo describen los eventos. Entonces, dentro del título, como ven, aquí el objetivo dice que es observacional y determinó la frecuencia de infecciones múltiples. El título no dice frecuencia, pero estudiamos frecuencia. Entonces, el primer objetivo es estudiar la frecuencia de infección por estos virus. Virus, el citomegalovirus humano y su relación con el Helicobacter pylori. Entonces, aquí tiene también la tipificación de los factores de virulencia del Helicobacter pylori y todos estas tres coinfecciones, dos virus y una bacteria que están en el estómago, son causantes
El patógeno principal es el Helicobacter pylori, pero se puede asociar con otras bacterias o virus. Y ya sabemos que hay un microbioma y un viroma en el estómago. Como ven, en el título se pueden desprender también las variables. La variable dependiente de efecto va a ser la enfermedad y la variable independiente va a ser la causa. En este caso, la causa son los virus y la bacteria y el efecto es las enfermedades gástricas como variable dependiente. Entonces, aquí está este otro ejemplo y este título tiene 23 palabras, no pasa nada. Este es otro ejemplo que publicamos de nuestro laboratorio de investigación y vean la estructura del resumen. Aquí está como antecedentes, métodos, resultados, conclusiones y palabras clave. Entonces, dice uno de los requisitos que las palabras clave deben estar contenidas en el título. Si ustedes ven todos los artículos, entonces dentro del título se incluyen las palabras clave. Siempre. Entonces aquí está disgregado fracciones. Están disgregados los componentes en el abstract, los componentes del protocolo, y dice que los objetivos fueron determinar la frecuencia. En el título no dice determinar la frecuencia, pero en el objetivo sí. Entonces dice determinar la frecuencia y la distribución de esta citotoxina. Estos son de estos genes. Los genes sabemos que se escriben en cursiva y en minúscula, y las proteínas que codifican se escriben en mayúscula. Entonces, es la frecuencia con la distribución de estos genes de la citotoxina asociada al gen vaporizante, la citotoxina vaporizante, la citotoxina asociada al gen A y la leucina BAP2. Así en pacientes con úlcera, gastritis y cáncer. Y además, evaluar la asociación, ese es el objetivo, evaluar la asociación de estos genotipos con el diagnóstico. Entonces, esos fueron ejemplos de artículos de investigación publicados de tesis, de proyectos de maestría. También, y eso es lo rico de estar en el hospital, se pueden publicar casos clínicos como artículos. El primero, ese artículo es que se publicó en la revista médica de Lux, es de enfermedad hemolítica del recién nacido, pero ustedes pueden decir, es del 2005, ya está viejito. Lo que pasa es que la fisiopatogenia de la enfermedad no cambia. Es la misma en 2005, sigue siendo la misma ahora y la evaluamos igual. Entonces, este fue un artículo publicado en la revista de LIMS, pero también hay revista de una buena cantidad de casos clínicos. El asunto es cómo se publican. Hay diferentes casos clínicos. Esta dice a propósito de una nota clínica en otra revista, dice artritis reactiva a propósito de un caso. Otra nota clínica dice pielonefritis bacteriana focal aguda, comunicación de un caso, y así podemos encontrar en internet una buena cantidad de casos. No todos están correctamente escritos, y donde no describen completamente son precisamente los resultados de laboratorio que hacen el diagnóstico de esos casos clínicos. Eso lo estamos viendo, lo podemos ver. El marco referencial es posible que ya les hayan dado una explicación ayer, pero aquí lo ocupo como el marco en el contexto de los temas que estoy tocando. El marco teórico o marco referencial se me puede mencionar de la misma manera. Es la investigación de los contextos, antecedentes y de la situación actual del problema. Es decir, es pasado, presente, del problema que vamos a estudiar, y lo que encontremos, pues será el futuro de esta investigación. Entonces, este marco teórico referencial contiene información científica relacionada con el título del trabajo o de la pregunta de investigación. Entonces, ¿cómo se relacionan el título y la pregunta? Porque algunos libros dicen
Primero se piensa en la pregunta de investigación, ¿qué nos interesa hacer? Y luego construimos el título. Y no, en las guías, como ven en la guía que ocupé del artículo y en la que tenemos el material, pensamos en un título, así en las tesis y en los proyectos, y luego de la pregunta, del título hacemos una pregunta de investigación. Entonces, ¿cuáles son los propósitos del marco teórico o del marco referencial? Nos sirve para planear la investigación con base en el problema que está incluido en el título. Nunca hay un problema completamente resuelto. ¿Cómo podemos llamar a los problemas de investigación que ya están resueltos? ¿Cómo les decimos? Leyes o teorías, ¿no? Los problemas de investigación que ya fueron resueltos, que ya no se le puede agregar mucho, pues es la ley, la relatividad, la famosa MC de Einstein. Eso ya es una ley, una teoría. Entonces, cuando oímos de leyes o teorías, ya son conocimientos establecidos desde inicios de la investigación. Pues, ya con Hipócrates había diagnóstico, investigación y posibles explicaciones de las enfermedades. Entonces, la construcción, el otro punto de la construcción del marco teórico es la fase importante para la planeación. Es aquí donde reunimos la información, toda la información necesaria relacionada con el marco teórico. Todo. Debemos documentarnos entonces. Y aquí debemos incluir todo lo que encontremos de la bibliografía o referencias o revistas o artículos publicados relacionados con nuestro título. Entonces, para construir el marco teórico, tenemos que hacer una amplia búsqueda y lectura de artículos relacionados con el proyecto. Y después, y con esto, seleccionar aquellos que tengan mayor cercanía con el título. Es decir, la información te servirá para justificar, aquí ya entra la justificación, justificar científicamente la investigación y para la discusión como referencia. Es decir, los artículos que encontremos nos van a ayudar a construir el marco teórico y los que sean de resultado nos van a ayudar también a discutir nuestros propios resultados de investigación, ¿no? Cuando tengamos resultados. Okay. Vamos a ver otra vez. Quedan 10 minutos. En 10 minutos se va a salir de la plataforma de Zoom y vuelven a enviar su solicitud y se las volvemos a aceptar, ¿sale? Ya. ¿No? El reporte de un artículo que explica los antecedentes de la investigación como marco referencial. No lo voy a leer textual. Le dejo el PDF de la presentación a la química Irma o la doctora Centeno para que lo pueda distribuir entre los interesados, ¿no? Entonces, nada más pongamos atención en los subrayados. Dice, la relación de los estudios no se refiere a un listado de autores o de artículos o de bibliografías. Entonces, se trata de extraer de estos, la síntesis de estos trabajos, a fin de determinar los propósitos, objetivos, el enfoque metodológico y las conclusiones. Y esto, lo que está en verde, se debe ubicar en cada artículo. Entonces, también el marco referencial tiene por finalidad exponer lo que se ha hecho, lo que hasta el momento, para esclarecer el objetivo de investigación y debe inferir y referir las principales investigaciones sobre el área.
Como dice, debe evitarse confundir antecedentes con la investigación, con la historia del objeto de estudio. O sea, no se va a estudiar la historia del objeto de estudio. Se van a buscar los antecedentes publicados relacionados con el título de la investigación. Bueno, ahí está en el recuadro. ¿Para qué sirven la búsqueda y revisión de las publicaciones más recientes? Ahora, con todo esto que dije previamente, lo van a volver a tocar con el doctor José Luis Núñez, y es posible que también con la maestra Cintia. Pero tenían que darle contexto, si no queda como un rompecabezas incompleto, ¿no? Con todo lo anterior, entonces, ahora vamos al planteamiento del problema o pregunta de investigación. Ya tenemos un título. Ustedes no han pensado, bueno, es que ustedes no van a hacer tesis, pero quienes sí lo van a hacer, deben pensar en algún título de investigación relacionado con algún tema de la salud. Y ese título es posible convertirlo en pregunta. Por ejemplo, con los títulos que mostré, si lo ponemos en formato de pregunta, sería nuestra pregunta de investigación, ¿no? El título. Entonces, el título, como les dije, es el director de orquesta de todo el protocolo, porque va a incidir verticalmente en todos los temas que vamos a desarrollar. Entonces, el planteamiento del problema es la necesidad de realizar una investigación para generar conocimientos que aporten al conocimiento existente. Conocimientos, lo que nosotros vamos a encontrar, que deben de aportar más conocimiento, no repetir el conocimiento, sino encontrar nuestros propios hallazgos que sumen a lo que ya se conoce. Entonces, no es repetición. Dice, se escribe de tal forma que además de brindar los referentes espíricos, describen la situación. Deben quedar muy claros y explícitos los vacíos de conocimiento existente sobre el problema y si hay controversia existente. Aquí, en el planteamiento del problema, el investigador delimita el objeto de estudio y da a conocer las interrogantes, que es la pregunta de investigación, o las grandes preguntas que orientan su investigación. ¿Cómo se formula el problema? Bien, el planteamiento del problema debe brindar un argumento convincente de que los conocimientos disponibles son insuficientes. Es decir, siempre buscamos aportar algo. Debe brindar un argumento convincente de la necesidad de someter algo a prueba. Si lo que se conoce ya se conoce y se da como hecho verdadero, puede no ser tan cierto, dados los nuevos hallazgos. O sea, hay que tener el cuidado de no repetir. Puede ser, bueno, ustedes saben que las enfermedades nunca se acaban de conocer, ¿no? Nuestro conocimiento es incompleto. De tal manera que en muchas enfermedades podemos todavía seguir describiendo aspectos. Y eso que falta por describir, entonces lo convertimos en una pregunta de investigación que va a aportar más conocimiento a la enfermedad. La base de cualquier enfermedad le llamamos fisiopatología. Y en esa fisiopatología hay enfermedades que son muy complejas. Entonces, en este apartado del planteamiento del problema, debe reflejar que el investigador sí se documentó, conoce del asunto sobre el problema y ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica. Entonces, si yo propongo un título, por ejemplo, relación que existe entre el Helicobacter pylori y las enfermedades gástricas en un paciente dispéptico. Entonces, ese es mi título. ¿Y cómo lo convierto en investigación? La bacteria o bacterias que están causando infección, ¿tienen relación con la patología? El título
puede convertirse en pregunta de investigación como título. Y ya dentro de la investigación, pues yo busco la frecuencia, si hay relación o no, la sociedad y asociación o no. Entonces, lo de frecuencia, latencia, tasa, relación, no se describen en el título, se describen ya dentro de los objetivos. Ok. Para cada pregunta de investigación tenemos que elaborar una justificación, es decir, ¿para qué nos va a servir? ¿A quién le va a servir? A la sociedad, al paciente, al hospital, al médico, bueno, al médico, a los que hacen el proyecto, si son estudiantes. El primer beneficio es que les va a servir para titularse, ¿no? Pero eso no es beneficio general, es mi beneficio. Entonces, ¿qué va a aportar? La justificación son aquellos beneficios que va a dar al hospital o a la sociedad o a una comunidad. Es decir, en la justificación pensamos en la explicación de los beneficios que va a tener nuestro proyecto para un grupo de pacientes o para un hospital o para una escuela o para un instituto. Nunca son personales, ¿no? El beneficio personal, pues es que nosotros, pues primero nos titulamos y si publicamos comenzamos a hacer currícula y a agarrar fama como investigadores, ¿no? La verdad no es el propósito. El propósito es que encuentre un beneficio para alguien más. Generalmente en los hospitales es para los pacientes, un grupo de pacientes, una enfermedad mejor explicada, su frecuencia, su tasa, su latencia, pues puede ser muchos aspectos. Entonces la justificación se explica como la exposición de las razones de por qué es conveniente llevar a cabo esta investigación y de los beneficios que derivarán de ella. En resumen, entonces se expone aquí la importancia de la investigación y cómo va a contribuir a la realización que se hará el conocimiento. ¿Qué propósito tiene? Debe responder claramente a las interrogantes que demuestren conveniencia, qué tan conveniente es la investigación, para qué sirve, relevancia, cuál es su trascendencia para la sociedad, de qué modo, implicaciones prácticas, ayuda a resolver problemas prácticos. Bueno, pues nosotros en el laboratorio utilizamos una gran cantidad de metodologías. Cuando las metodologías eran muy manuales y ahora son automatizadas, pues el tránsito de una metodología manual así, manual completamente, a la tecnología que evolucionó ahora de la automatización, pues tuvo que haber investigación en esa etapa, ¿no? Investigación tecnológica e investigación en salud. Entonces también tiene valor teórico porque